y a otra parte de B. Lo que es U se deriva y lo que es dB se integra y se reemplaza en esta fórmula. Esta sería entonces la fórmula que vamos a utilizar nosotros para realizar una integración por partes. ¿Cuándo se utiliza este método? Cuando no se puede hacer por el método de sustitución. Entonces, reitero, a una parte llamamos U y a lo que sobra dB. El dB tiene que tener la diferencial de X. Una vez que tengamos U, derivamos, siempre en términos de diferenciales. Y lo que es dB, integramos. Una vez derivado e integrado, reemplazamos en esta fórmula. Veamos un ejemplo. Queremos hacer la siguiente integral. Integral x e a la x diferencial de x. Entonces, ¿qué voy a tener? La derivada de u a la x de u es de x. Y la integral de db igual e a la x diferencial de x, la integral b es igual e a la x. Eso para la primera opción. Para la segunda opción, du es igual a e a la x diferencial de x, porque la derivada de e a la x es lo mismo, e a la x. Y la integral de b, de x, b sería igual x al cuadrado sobre 2. Y la tercera opción, du sería igual, fíjense que es un producto, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más primera sin derivar por la segunda derivada, y todo esto de x. Y el valor de b, que es igual a dx, entonces b sería igual a x. Fíjense entonces que tengo aquí tres opciones, pero de esto una sola es la que nos resuelve la integral. Las otras, en vez de resolver, más bien nos complican. Ahora, si yo empiezo con la primera opción, fíjense la primera opción, voy a hacerlo aquí abajo, ya tengo b, ya tengo du, entonces reemplazo aquí. Y digo que esta integral va a ser igual u por b. ¿Dónde está u? Busco u y el valor de u es x. Por b, e a la x. Menos integral b es e a la x. du, ¿dónde está du? El valor de u es de x. Por lo tanto, de esto tendría esta expresión. En la integración por partes aparece otra integral, aquí está, y se integra eso. X e a la x menos la integral de e a la x es e a la x. Al final, más una constante de integración. Y el problema está resuelto. Quiere decir que la primera opción que tomo es la correcta. Todo lo que está hecho aquí en azul, eso es lo correcto.
Entonces, reiterando, en este tipo de integrales que se llama por partes, a una parte llamamos u y a todo lo que sobra llamamos db. Lo que es u derivamos y lo que es db integramos. Una vez derivado e integrado, reemplazamos en esta fórmula y decimos que eso será u por b, ahí está u, ahí está b, menos integral b de u, ahí está integral, ahí está b y ahí está du. Y aparece una nueva integral. Vuelvo a integrar eso y tengo el resultado final. ¿Alguna consulta? Voy a ir ahora a la alternativa 2. Todo lo que está en verde. Ya tenemos ahí derivado y tenemos integrado. Entonces la alternativa 2 me da lo siguiente. Lo que está en verde. Mi integral es x e a la x diferencial de x. Y ya tengo u, tengo db, he derivado u y he hallado b. Ahora reemplazo en la fórmula. Dice u por b. U es e a la x por b. B es x cuadrado sobre 2. Menos integral b. B es x cuadrado sobre 2. Por du. Du es e a la x diferencial de x. Esto puedo escribir también de esta forma. E a la x, x cuadrado sobre 2 menos, el 2 puedo sacarlo afuera como un medio y me queda x cuadrado e a la x diferencial de x. Lo que quiere decir que la nueva integral que debo realizar es esta, la que está en el recuadro rojo. Si yo analizo esta integral es más compleja que la original. Eso quiere decir que estoy yendo por mal camino. Entonces, descarto esta opción. Y lo mismo sucede con la número 3, que es aún más compleja todavía, la nueva integral. Lo que quiere decir que de estas tres opciones, la primera es la que me lleva a un resultado correcto. En su guía está hecho las tres opciones. Bueno, hecho hasta donde se pueda hacer, ¿no? Porque no todo se puede hacer, por esa razón de que llegamos a un punto en el cual, si es más complejo que el original, entonces decimos, estoy yendo por mal camino. ¿Alguna pregunta? Mejor. Hoy están muy pasivos, nadie dice nada.
tenemos la siguiente integral. Tengo esta integral y para hacer esta integral por medio de la tabla de integrales, vemos que esta parte no se encuentra en ninguna integral. Si intento hacer por sustitución, llamo que t sea igual al logaritmo de x, la derivada va a ser 1 sobre x diferencial de x. Recuerden que esto debería estar en la integral y no está. Por lo tanto, no puedo hacer por sustitución. Voy entonces a intentar por partes. Para hacer por partes tenemos que fijarnos que la integral sea fácil de hacer. Por esa razón, voy a llamar aquí que u sea logaritmo de x. Y db será lo que sobra, x cuadrado diferencial de x. Lo que es u se deriva, siempre es fácil derivar. La derivada de esto es 1 sobre x diferencial de x. El otro integro, integral de b, es integral de x al cubo diferencial de x cuadrado, perdón. Por lo tanto, b, que es la integral de db, es b, será x al cubo sobre 3. La constante se pone al final. Entonces, esta integral será igual a u por b, logaritmo de x, x cubo sobre 3, menos integral b de u, b, x cubo sobre 3, de u es 1 sobre x diferencial de x. La regla en este tipo de integrales es que la nueva integral sea fácil de integrar. Entonces esto puedo escribir así, ordenándolo un poquito. Menos el 3 voy a sacar afuera como un tercio. Simplifico esta x con esto, me queda cuadrado. Y esto será igual a x cuadrado diferencial de x. Que ya sabemos que está ahí y que es fácil su integral. Entonces esto será x cubo sobre 3, logaritmo de x, menos un tercio, y la integral de esto es x3 sobre 3 más c. Al final se pone constante de integración porque ya no hay nada que integrar. Puedo factorizar y me quedará logaritmo de x menos un tercio más c. Ese sería el resultado para esto. Bueno, también son integrales. ¿Cómo sacó la B? ¿Cómo hizo? La UP. Sí. ¿Perdón? ¿Cómo sacó el resultado de la UP? de la UP? Esos resultados que están arriba. ¿Cómo sacó? Sí. ¿Cómo saco del du? Derive eso. La UB.
La derivada de x es 1. Como es logaritmo de x, tiene que ser sobre lo mismo. Y de x. Si yo tengo y igual logaritmo de x, ¿a qué es igual a diferencial de y? 1 sobre x diferencial de x. Recuerden que son derivadas en términos de diferenciales. El de Ahora, abajo, ingeniero. ¿cómo saco b? Integrando esto, la integral de dx es x, la integral de db es b, eso es lo que tengo aquí. Ahora la integral de esto es 2 más 1 sobre 2 más 1. 2 más 1 es 3 sobre 3. Nada de extraordinario. El compañero que decía, perdón. Era eso, ingeniero. Mami, ¿te gusta la Bueno, pues nos integral? estamos perdiendo en cosas pequeñas, ¿no? Ay, no entiendo. Ya hemos hecho derivadas e integrales mucho más complejas que esta. Muy bien. Eso es entonces lo que llamamos nosotros integrales indefinidas. Diferentes métodos. Hemos hecho por fórmula, hemos hecho por sustitución directa, por sustitución en base a las fórmulas y finalmente hemos hecho integración por partes. Nada más que esos 4 métodos. A todo esto que hemos visto hasta ahora se llama integral indefinida. En todos ellos siempre tiene al final una constante de integración. Vamos a ver ahora en qué consiste la integral definida. Integral definida. Para poder llegar a lo que es la integral definida, vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos hallar el área debajo de una curva. Las integrales definidas tienen como objetivo principal el cálculo de áreas debajo de una curva. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una curva así, una función así, y quiero hallar esta curva, el área de esta curva, esta área, entonces esta área va a ser igual a una integral, pero a eso vamos a llegar después. Pero si mi figura fuera esta, digamos así, x y y mi figura fuera así, a y esto b, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por geometría nosotros sabemos que este rectángulo tiene su base, b menos a, y tiene su altura, digamos, c. Entonces esta área va a ser igual a la base, b menos a, por la altura, por c. A esto queremos llegar y a eso vamos a llamar integral definida. Pero para esto vamos a ver algunos términos. ¿De acuerdo? Si yo tengo un rectángulo de este tipo, para hallar el área puedo numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si todos ellos tienen una longitud, tanto el ancho como el alto, de 1, entonces puedo decir que el área de esto es igual a 6 metros cuadrados. ¿Por qué razón? Porque este es 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado, todos son 1 metro cuadrado, sumo los 6, tengo entonces 6 metros cuadrados. Quiere decir esto que esta altura es 2 metros cuadrados y esto es 3 metros cuadrados. Una persona que tiene un poquito más de conocimiento en geometría dirá que el área de esto es igual a 3 por 2, porque 3 por 2 es 6 metros cuadrados. ¿Verdad? Estamos diciendo que es base por la altura.
Si esto es un rectángulo, no hay mayor problema. Pero si deja de ser un rectángulo, digamos de esta forma, y quiero hallar que esto sea el área, pero aquí, digo, la base, quiero hallar la altura, no sé si te voy a tomar esta altura, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, o esta de aquí. ¿Qué altura voy a tomar si no es un rectángulo? Y en base a esto surgen algunas definiciones, como es ser la sumatoria o la suma. Si yo tengo la sumatoria, que se escribe matemáticamente así, con la letra griega omega, desde i igual a m hasta i igual a n, de f de i, a esto se llama sumatoria, donde m es menor o igual que n. M y n son números enteros. A esto llamó sumatoria. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta sumatoria, desde i igual a 1 hasta i igual a 3, de i al cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa nomenclatura significa que yo tengo que sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Quiere decir que iba variando 1, 2, 3. ¿De dónde a dónde? Desde 1 hasta 3. Y como es al cuadrado, será 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Por lo tanto, la sumatoria será 1 más 4 más 9. Esto es 14. Eso sería la sumatoria. Quiere decir, una sumatoria es que nosotros sumamos todas las partes de acuerdo a lo que me dice esta función. Un término. Otro término que vamos a utilizar se llama partición. Supongamos que yo tengo una recta AB y en esta recta voy a partir esto en tres partes. Digamos x1, x2 y x3. A esto voy a llamar xr. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho una partición. Entre A y B he partido en tres partes. Fíjense que entre x1 y x2 esa es la parte más grande. Lo hice a propósito, o sea, esto de aquí. A esa parte que es la más grande se llama norma. ¿Qué se utiliza esta nomenclatura? Norma de P sub n, que en este caso será igual a x2 menos x1. En este caso, en este ejemplo que estoy dando. Norma entonces es el intervalo más grande. ¿De quién? De una partición. ¿Qué es una partición? Una recta, agarro un intervalo entre A y B y eso parto. ¿En cuántas partes? En las partes que sean necesarias. En este caso he partido en tres. Pero partiendo esas tres partes, la parte más grande, el intervalo más grande, se llama norma. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto tres conceptos. Sumatoria, partición y hemos visto norma. Estos tres conceptos vamos a analizar de qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un área de contornos curvos. Si yo tuviera una función constante es esta, x, y. Esta función constante C.
Recuerden que una función constante es de este tipo, y igual a 3, donde no hay donde haga variar el valor de x. Quiere decir, todo resultado es lo mismo. Eso es una función constante. Ahora, si yo quiero calcular el área entre A y B, ¿cómo calcularé esta área? Esta área A va a ser igual a la base B menos A por la altura, que en este caso es C. Y tengo resuelto el problema, porque es una función constante. Cuando la función no es una constante, entonces no podemos aplicar lo mismo. Y vamos a ver una función que no sea constante. Supongamos que tenemos nosotros esta función. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Quién me dice? Una parábola Cuadrática. cuadrática. Negativo. Muy bien, es una función cuadrática, es una parábola con brazos abiertos hacia abajo. Supongamos que de esto quiero calcular el área entre A y B. Quiere decir que quiero calcular esta área, que voy a llamarlo A. Esta área será B menos A, que es la base, por la altura. ¿Pero qué altura? ¿Esta de aquí? ¿De más allá? ¿De más allá? ¿Más arriba? ¿Más abajo? Lo que quiere decir que no puedo hallar el área de esa manera. ¿Se entiende? Por esa razón, aquí voy a hacer una partición. Voy a llamarlo a esto. Bueno, este es el problema, que a veces al trabajar con esto se nos va. Ya. Voy a llamar que aquí esté x1, aquí esté x2, esto es x3 y esto será x0. ¿Listo? Voy a partir mi intervalo AB en 3 partes. Entonces, quiere decir que voy a tener esto. Así. Fíjense que estoy queriendo tener rectángulos pequeños. Y en cada uno de ellos, de estos subintervalos, en cada uno de ellos, voy a asumir un valor que se llama y, que es una letra griega, se llama y, así, y. Y voy a asumir ese y que esté en cualquier parte dentro de cada intervalo. Digamos que aquí voy a llamarlo y1. El otro que esté aquí voy a llamarlo y2. Y el otro que esté aquí voy a llamarlo y3. Voy a ponerlo con punteado para diferenciar. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, si esto es y1, esto de aquí, la altura, será f de y1. Si esto es y2, la altura está aquí, será f de y2. Y lo mismo voy a tener que esto va a ser f de y3. Y en base a esto voy a tener los siguientes rectángulos. Entonces con esto
voy a tener un rectángulo así. Con este otro voy a tener un rectángulo así. Y con este otro voy a tener un rectángulo así. En otras palabras, tengo 3 rectángulos. Aquí está. Un rectángulo. El segundo rectángulo, que es todo esto. Y un tercer rectángulo, que sería todo esto. El área que voy a calcular de esta figura entre A y B, voy a llamarlo área S. Esta área S lo que hace es sumar la sección 1, el área 1, más el área 2 y más el área 3. Pero aquí será igual área 1 de este rectángulo S1. Será base, fíjense la base, aquí es igual a la base, x1 menos x0, por la altura. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? De la 2 y S3. Ese es el área total, que será la suma de S1 más S2 más S3. Quiere decir los áreas de cada uno de ellos. S1 es base por altura. La base es x1 menos x0. Y la altura es f de y sub 1. En forma similar van a tener S2 y S3, que será base por la altura. Y como tengo 3 áreas, entonces ahora puedo escribir como una sumatoria, es decir, S es la sumatoria desde I igual a 1 hasta I igual a 3. ¿Por qué? Porque son 3 particiones que he hecho. De f de y sub I. El I quiere decir el 1, el 2 y el 3. Y por x de I menos x de I menos 1. Quiere decir el valor menos el anterior. Así se maneja en esta nomenclatura. Este sería un área aproximado, S. ¿Por qué aproximado? Porque es la suma de estas áreas. De esta otra. Y de esta otra. Eso quiere decir que existen valores que están en defecto y valores que están en exceso. Por ejemplo, aquí, yo tengo esto en exceso, esta parte. Lo mismo aquí. Y al otro lado tengo valores en defecto. Entonces estos son en exceso. Por esa razón que ese no es un área exacta. Ahora, si yo hago mayor cantidad de particiones, fíjense que voy a hacer todo un encedo aquí en el gráfico, pero lo importante es que atiendan. Si yo hago mayor cantidad de particiones, quiere decir, voy a partir hasta aquí, otro hasta aquí, otro hasta aquí, otro hasta aquí, otro hasta aquí. De tal forma que voy a tener varios rectángulos, en los cuales voy a tener valores por el defecto y valores por exceso. Por lo tanto, mi nueva S va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1. ¿Hasta dónde? Digamos que he partido en 20 partes. I igual a 20. ¿De quiénes? De lo mismo. F de y sub I
por x sub i menos x sub i menos 1. Ese valor menos el anterior. Pero supongamos que hago mi partición no en 20 partes, sino en muchos más. En n partes. Entonces, si hago en n partes, S va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a n, donde n puede ser 20, 30, 50, 100, 500, n partes. ¿De quiénes? De f de y sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Ahora, estos anchos de aquí, que digamos que inicialmente era 3, en el otro se ha vuelto más pequeño, en el otro más pequeño, en el otro vale apenas 0.5, 0.1, quiere decir que estos valores van a tender a 0. Y a esto voy a llamarlo delta x. ¿De acuerdo? Delta x, lógicamente, y porque son varios. Ahora, a medida que yo voy partiendo en muchas partes, mi área S se va aproximando o tiende al área A. Quiere decir, si n tiende a infinito, estoy partiendo en muchas partes, delta xy, que es el ancho de cada uno de los rectángulos, tiende a 0. Tiende a 0. Entonces el área S tiende a ser el área A, que es el área exacto bajo la curva. Y puedo escribir que el área A será igual. Como hay tendencia, escribo el límite. Límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quiénes? De la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a n. ¿De quiénes? De las alturas por los anchos, delta x sub i. Y llego a esta conclusión de que el área debajo de esta curva llega a ser la suma de todas las áreas que hemos partido en muchísimas partes, en n partes, y del cual puedo escribir de esta manera. Ahora, recordemos que dijimos que la norma era la partición, aunque sea la más pequeña posible, mejor dicho, la más grande posible. Tantas veces hemos partido que también esa norma P sub n va a tender a 0. Por lo tanto, esta expresión puedo escribir de esta manera, que el área va a ser igual al límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a n de todas estas áreas, f de y sub i por delta x sub i. A esta expresión, que es un área, de esa área que es un límite, se llama integral definida de Riemann. Entonces, este límite que tengo escrito acá, que lo voy a dejar solamente eso, ojo que todo esto está en su guía. Esta fórmula matemáticamente se llama
integral definida de Riemann y se escribe de esta manera: integral de a a b de f de x diferencial de x. Por lo tanto, para nosotros, la integral definida no es más que un límite. ¿De quién? De la función entre dos intervalos a y b, con la condición de que a sea menor que b. Siempre en la integral definida de Riemann, a es menor que b. Quiere decir que se hace el cálculo de izquierda a derecha. ¿Y qué es geométricamente la integral definida de Riemann? Es el área debajo de esta curva. Para eso voy a borrarlo todo esto. Geométricamente, entonces, la integral definida representa el área debajo de la curva. Entonces, si yo tengo esa función que sabemos que era una parábola y quiero hallar el área entre a y el valor de b, el área va a ser todo esto. Todo eso. Ese es el área A, entre los límites A y B, siempre y cuando A sea menor que B, de izquierda a derecha. Por lo tanto, el área debajo de esta curva, esta área, no es más que la integral entre A y B de la función diferencial de X. A esto llamamos integral definida de Riemann. Y en base a esto aparece lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿En qué consiste este teorema? Voy a escribirlo acá. Ya una parte nosotros lo hemos visto. Ya hemos trabajado con eso. La integral definida de Riemann, integral de a b de f de x diferencial de x, es igual a f de x mayúscula entre a y b más c. Hasta aquí nosotros hemos hecho, hasta ahí se llama integral indefinida, igual a f de b menos f de a. En otras palabras, lo único que hacemos es reemplazar los valores de a y b y tenemos lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Este es el teorema fundamental del cálculo. Quiere decir que la integral de a a b de una función es igual a la integral indefinida entre los límites y luego reemplazamos los límites. Geométricamente representa el área debajo de una curva. La integral, pero reemplazando los valores. Todo lo que hemos visto hasta ahora de integrales, en todos ellos se puede aplicar la integral definida. ¿Cómo se hace este cálculo? Es por demás sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. Integral de 1 a 2 de 2x menos 5 diferencial de x. Tengo esta integral.
integral de 1 a 2, 2x menos 5 de x. Esta es una función, la función es 2x menos 5. F de x es 2x menos 5. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Quién me dice? Lineal. Lineal. ¿Qué pendiente tiene esa línea recta? 5. No, 2. 2. Muy bien. Punto de intersección. Entonces, en su gráfico, esto representa una cosa así, ¿cierto? Luego lo vamos a graficar. Pero ¿cómo calculamos la integral definida de esto? El cálculo es muy sencillo. Veamos. La integral de esto es 2x al cuadrado sobre 2 menos 5x más c entre los límites 1 y 2. ¿Alguien tiene problemas hasta ahí? Dicen, ¿por qué el 2x cuadrado sobre 2? ¿Cómo se integra x? Son integrales tan sencillas que no deberíamos tener problema. Si yo tengo integral de x, ¿a qué es igual su integral de eso? 1 más 1 entre 1 más 1. Esto es x al cuadrado sobre 2. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron integrar? No entiendo muy bien. ¿Sí o no? El compañero que preguntó, ¿está de acuerdo? Sí, licenciado. Por favor, entonces aquí no estamos haciendo nada extraordinario, nada del otro mundo. Estamos aplicando ya lo que hemos visto. Esto me queda entonces así, x cuadrado x cuadrado menos 5x más c entre los límites 1 y 2. Hasta ahí se llama integral indefinida porque tiene c, la constante. Ahora vamos a aplicar la segunda parte, f de b menos f de c. Quiere decir, donde encuentre x reemplazo el 2, 2 al cuadrado menos 5 por 2 más c menos, paréntesis, 1 al cuadrado menos 5 por 1 más c. Esto equivale a decir que esto es el f de b del límite superior y esto es el f de a. Por lo tanto, aquí me queda 4 menos 10 más c menos 1 más 5 menos c, ¿cierto? Sí. Las constantes siempre se han de ir. Por eso que a veces ya ni se escribe el c. Y esto será 4 menos 10 menos 6. Menos 6 menos 1, menos 7. Menos 7 más 5 sería igual a menos 2. El área sería igual a menos 2. ¿Qué cosas? Unidades al cuadrado. ¿Qué representa la integral definida? Me va a dar un número, una cantidad.
Otra integral definida. Otro ejemplo. ¿Por qué pongo unidades al cuadrado? Porque representa áreas. Si está en centímetros, será centímetros cuadrados. Si son cuadritos, serán cuadritos al cuadrado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de extraordinario acá? ¿Verdad que no? No. 105. Otro ejemplo. Calcular la integral definida. Integral entre menos 1 y e. Pondremos entre 0. Entre 1 y e vamos a poner. Porque si no nos va a dar un absurdo matemático acá. Porque me tengo un logaritmo de por medio. Voy a calcular entre el valor de 0 y e. De dx sobre x menos 1. Voy a hacer acá un cambio de variable. Voy a llamar que t sea igual a x menos 1. dt sería, ¿cuánto? Dx, ¿cierto? Reemplazando. Esto sería igual integral de 0 a e. Dx es dt. ¿Y t cuánto vale? X menos 1, ¿verdad? Entonces sería t. Integro. La integral de dt sobre t es logaritmo. Entre los límites 0 y e más c. El c puede estar adentro o afuera, no hay mayor problema. Pero sabemos que ahora el resultado será así. Logaritmo de, como t es x menos 1, entre los límites 0 y e más c. Hasta ahí es la integral indefinida. Ahora voy a aplicar la segunda parte. Quiere decir, logaritmo de, en vez de x reemplazo e menos 1, menos logaritmo de 0 menos 1. Fíjense que c ya no he escrito, porque en el uno había más c, en el otro menos c, y eso siempre se va. Ahora, e sabemos que es 2.7182 y saco su logaritmo de e, o sencillamente lo escribo así tal como está. Logaritmo de e menos 1, menos 0 menos 1 es menos 1, logaritmo de menos 1 en valor absoluto. Y esto es un número. Agarramos la calculadora y decimos cuánto vale e. Si e a la x1, esto será menos 1, su logaritmo de eso, natural, esto es 0.541, menos logaritmo de 1, valor absoluto de 1 es 1 y logaritmo de 1 por definición es 0. Resultado final, 0.541. He hallado la integral definida. En este caso, utilizando un cambio de variable. En el anterior ejercicio era una integral directa. Aquí he hecho un método. El método de sustitución. Estas integrales definidas representan áreas. Y vamos a hacer cálculo de áreas, pero eso haremos la siguiente clase, porque hay bastante que hacer en cálculo de áreas. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen en su guía ustedes ejercicios del 19 al 26? ¿Qué es lo que hemos hecho hoy? Integración por partes e integrales definidas.
esos 8 ejercicios para la siguiente clase, para el día viernes. Y luego haremos cálculo de áreas, con lo cual vamos a ir ya terminando esta unidad. ¿Alguna pregunta? ¿El queso te hizo mal? Ah, el jugo. ¿No hay consultas? Siempre será positivo. Esto hemos hecho ya en clases, en función. Sí, sí. En su calculadora no va a aparecer la varita.